Bienvenidos a uno de los lugares más enigmáticos y llenos de misterio de México, el Panteón de Belén, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Este cementerio no solo es conocido por su historia, sino por las numerosas leyendas de fantasmas y apariciones paranormales que han surgido alrededor de él. Su ambiente lúgubre y sus relatos de apariciones lo convierten en un lugar fascinante para los amantes del misterio y lo sobrenatural. El Panteón de Belén fue inaugurado en 1848 y fue construido debido a una fuerte necesidad de espacio para enterrar a las víctimas de las epidemias de la época. La ciudad de Guadalajara necesitaba un cementerio que estuviera a las afueras del centro urbano, y el arquitecto Manuel Gómez Ibarra fue el encargado de diseñar este recinto funerario. Desde su construcción, se ha convertido en un sitio lleno de leyendas, historias macabras y eventos que desafían toda explicación lógica. El diseño del panteón es imponente. Rodeado de altos muros de piedra y con tumbas de arquitectura neoclásica, sus pasillos están llenos de estatuas, criptas y epitafios que parecen contar historias de dolor y tragedia. A pesar de que dejó de funcionar como cementerio en 1896, hoy en día es un museo y un sitio turístico que recibe a miles de visitantes anualmente. Entre las muchas leyendas que envuelven al Panteón de Belén, una de las más conocidas es la historia del niño Nachito. La leyenda cuenta que Nachito falleció en circunstancias misteriosas. Según la historia, el niño tenía un profundo temor a la oscuridad, y para consolarlo, su madre colocaba velas alrededor de su tumba. Pero, tras su entierro, se dice que las velas nunca se apagaban, sin importar las condiciones del clima. Con el paso del tiempo, las personas comenzaron a notar algo extraño. Visitantes y trabajadores del cementerio afirmaban ver al niño rondando por el panteón, siempre buscando a su madre. Algunos dicen que si visitas su tumba, puedes sentir una presencia infantil que te sigue por todo el lugar. Otra leyenda escalofriante que ha dado fama al Panteón de Belén es la del árbol del vampiro. Se cuenta que en el siglo XIX, un hombre llegó a la ciudad de Guadalajara, de origen europeo, y comenzó a residir cerca del panteón. Lo que despertó el miedo de los lugareños fue que, poco después de su llegada, empezaron a aparecer animales muertos, completamente desangrados, en las cercanías. Los rumores comenzaron a circular. Las personas empezaron a hablar de que este hombre era en realidad un vampiro. Se dice que fue atrapado, y tras su fallecimiento fue enterrado en el Panteón de Belén. Sobre su tumba, comenzó a crecer un árbol que, con el tiempo, rompió la lápida con sus raíces. Según la leyenda, este árbol mantiene atrapado al vampiro en su tumba, y si alguna vez es talado o cae, el vampiro volverá para cobrar venganza. Una curiosidad menos aterradora, pero no menos interesante, es que el Panteón de Belén alberga la tumba de José Cuervo, el famoso empresario tequilero. Aunque no existen leyendas paranormales alrededor de su tumba, su sepultura atrae la atención de muchos turistas, siendo un símbolo importante de la historia de Jalisco y México. Otra historia fascinante del panteón es la del doctor y su última voluntad. Según la leyenda, un reconocido doctor de Guadalajara, que atendió a muchos pacientes durante su vida, tenía una extraña obsesión con la muerte. Se decía que, antes de fallecer, dejó una solicitud muy peculiar. Quería que su cuerpo fuera desenterrado algunos días después de su entierro, para asegurarse de que realmente estaba muerto. La leyenda cuenta que, cuando desenterraron su cuerpo, lo encontraron con una expresión de terror en su rostro, como si hubiera despertado y no pudiera escapar de su tumba. Otra historia espeluznante que circula sobre el Panteón de Belén es la del monje sin cabeza. Se dice que, por las noches, se puede ver a un monje deambulando por los pasillos del panteón, cargando su propia cabeza entre las manos. Las personas que han tenido la suerte de presenciar esta aparición afirman que el monje parece estar buscando algo, pero desaparece justo antes de que alguien pueda acercarse lo suficiente. Además de las leyendas, muchas personas afirman haber tenido experiencias paranormales durante las visitas al panteón. Algunos dicen haber sentido una extraña presión en el pecho, como si algo o alguien estuviera observándolos. Otros reportan haber capturado fotografías con extrañas sombras o figuras que no estaban ahí en el momento de la toma. El Panteón de Belén ofrece visitas guiadas tanto diurnas como nocturnas, siendo estas últimas las más populares debido al ambiente de misterio que envuelve el lugar por la noche.
Los guías narran las leyendas locales, mientras los visitantes caminan por los pasillos oscuros, escuchando cada crujido y sintiendo la presencia de lo desconocido. Fue clausurado como cementerio en 1896 debido a las crecientes preocupaciones de salubridad, pero eso no disminuyó su relevancia histórica. Durante años, el lugar fue objeto de vandalismo y negligencia, hasta que fue restaurado y convertido en un museo. Hoy, es uno de los puntos turísticos más visitados de Guadalajara, tanto por su importancia histórica como por las leyendas que lo rodean. El Panteón de Belén no solo es un testimonio de la historia de Guadalajara y Jalisco, sino también un lugar donde lo sobrenatural parece cobrar vida. Ya sea por sus leyendas de fantasmas o por las historias de vampiros, este cementerio se ha ganado un lugar especial en la cultura popular de México. Si tienes la oportunidad de visitarlo, asegúrate de hacerlo de noche y estar atento a cualquier señal de lo que pueda estar acechando entre las sombras. Recuerda, no te vayas sin dejarnos un comentario sobre qué historia te pareció más escalofriante y no olvides suscribirte para más contenido de misterio y terror.